Gloria a Dios, qué bueno. Mis hermanos, nosotros el viernes pasado comenzamos esta serie que hemos titulado María, verdades y errores, o errores y verdades. Y este tema es porque sabemos que hay una gran cantidad de personas de habla hispana que están sumergidos en estas creencias porque así le han enseñado, y también a muchos de nosotros que hoy en día por la gracia de Dios hemos sido alcanzados con la palabra del Señor, hemos salido de allí, pero hay mucha gente que está atrapada entre otras creencias que han sido inculcadas desde muy temprana edad a muchos de nosotros. El viernes pasado nosotros estuvimos hablando, o antepasado estuvimos hablando acerca de que hoy íbamos a hablar de los 4 dogmas acerca de la Virgen María. 4 dogmas, porque así es como le llaman la Iglesia Católica, que es la que enseña estas doctrinas, estas creencias. Y vamos a ir a través de esas 4 dogmas o creencias o enseñanzas una por una. Esta noche vamos a abarcar 2 de esas creencias, de esos 2 dogmas. El primero es que María como Madre de Dios. ¿Es María realmente la Madre de Dios, como se enseña en la Iglesia Católica? Y el segundo dogma es María siempre virgen. ¿Fue María siempre virgen? ¿No tuvo María más hijos? ¿No tuvo Jesús más hermanos provenientes de María? Y antes de entrarnos en el desarrollo del estudio de esta noche, yo quisiera hacer 2 comentarios primeramente. Primero, que siempre he notado que la mayoría de los hermanos y hermanas que el Señor usa para traer este tipo de enseñanzas, muchas veces lo hacen desde una perspectiva de ofender, de llamar palabras feas a las personas que creen en estas cosas. Usan insultos, un tono muy áspero, un tono agresivo, y yo creo que particularmente esa no es el objetivo, ¿verdad? No es la actitud que Dios quiere que tengamos, sino que dice la palabra de Dios que nosotros que hemos alcanzado, como dice su palabra, esta verdad, este conocimiento por la misericordia de Dios, a quien Él lo quiso revelar, que tenemos que hacerlo con humildad, que tenemos que, dice la palabra, considerarnos a nosotros mismos, que nosotros también anduvimos enredados, confundidos en esas enseñanzas. Muchos de ellos no tienen la culpa. Entonces, cuando usted y yo enseñamos la palabra del Señor o compartimos la palabra de Dios con alguien que sí cree en estas cosas, creo que debemos hacerlo con el debido respeto, no insultando, ¿verdad? No presionando a los demás que crean como dice la palabra de Dios, sino que exponemos la palabra sin faltar al respeto, ¿verdad? Ya de ahí, si la persona quiere ofenderse porque usted le lea la palabra, ya entonces ya eso es otra cosa, ya no lo podríamos evitar. Pero en cuanto dependa de nosotros, tenemos que hacerlo con respeto, pensando que también nosotros en otro tiempo andábamos así, y que también todavía hay muchas cosas aún dentro del Evangelio de Jesucristo que no entendemos, y mucha ni siquiera la entenderemos aquí en la tierra, pero la entenderemos ya, si el Señor así lo quiere y lo permite, cuando estemos definitivamente por siempre con Cristo. Bueno, ¿qué hemos dicho nosotros hasta ahora con relación a este estudio? Lo primero que hemos dicho es hemos comenzado con una frase que dijo este gran filósofo, también teólogo y luchador por causas sociales, llamado o conocido popularmente como Mahatma Gandhi, escritor y filósofo, como dije, teólogo también de la India. Y él decía que un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo o casi todo el mundo crea en él. Y la verdad es que hay mucha gente, creo que la mayoría de la gente
cree realmente estas cosas que vamos a estar hablando, porque así ha sido enseñado, pero eso no lo hace verdad, porque la mayoría cree eso. De hecho, la mayoría siempre ha creído muchas cosas a través de la historia, que hoy en día la ciencia o cualquier otro conocimiento ha demostrado que era una mentira, que se estaba en un error. Entonces, no porque nosotros o porque la mayoría crean en una cosa, quiere decir que sea verdad. También dijimos que lamentablemente muchos permanecen en esas creencias porque entienden que así, permaneciendo en esas creencias, están honrando a sus padres, están respetando a sus padres, que fue que lo enseñaron así, lo llevaron a esa iglesia, y entonces ellos entienden que deben quedarse allí, aunque vean que la palabra de Dios dice que están equivocados. Nuestros padres nos enseñaron a nosotros cosas que luego que después crecimos nos dimos cuenta que estaban equivocados. Claro, ellos lo hicieron con mucho amor, eso era lo que ellos creían, lo hicieron con la intención de llevarnos por el mejor camino, pero aún con buenas intenciones muchas veces podemos estar equivocados. También dijimos que cuando nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios, acerca de cualquier cuestión en la palabra de Dios, tenemos que hacerlo usando la palabra de Dios, no nuestra opinión, no nuestra interpretación, sino usando la palabra de Dios. Y por último, también dijimos que la palabra también a nosotros nos advertía de que en los postreros días, en los últimos días, muchos dice que apostatarán de la fe. O sea, que muchos iban a negar la fe de Cristo y iban a enseñar doctrinas erróneas. También le llama allí el apóstol Pedro doctrinas o enseñanzas de demonios. Y dio como ejemplo dos doctrinas. Una, por ejemplo, que dice que prohibirán casarse. Y sabemos también que iglesia le prohíbe a sus líderes, a sus sacerdotes, que no se casen, ¿verdad? Y también allí da otro ejemplo el apóstol Pedro de cosas que habrían de pasar. Y es lo que tiene que ver con los alimentos. Y prohibirán comer alimentos que Dios creó. Por ejemplo, ahora comenzamos la cuaresma, la famosa cuaresma tradicional que se nos ha enseñado y se hacen muchas actividades. Una de ellas es la tradición de no comer carne, por ejemplo. Y eso se ha enseñado como si fuera algo bíblico, pero eso no es bíblico. No hay una parte en la palabra de Dios que diga que nosotros, que si comemos carne el día viernes o cada viernes de cuaresma o el viernes santo, estamos pecando. Por eso la palabra nos advirtió que en estos días, los postreros días, los últimos días, algunos iban a negar la fe enseñando cosas que no están en la Biblia, como por ejemplo el prohibir casarse y también el comer algunos alimentos que Dios creó. Que dice la Biblia allí mismo que solamente tenemos que dar gracias a Dios por ellos, bendecirlo, y que todo lo que Dios creó es bueno, ¿verdad? Y nada, dice, tenemos que rechazarlo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, entrándonos al estudio de hoy, los primeros dos dogmas que vamos a estar viendo, es bueno recordar, es bueno saber que la Biblia, hablando de ese primer punto, de que María es la madre de Dios, de que María es una virgen y que habría de dar a luz a Jesús, eso fue profetizado en Isaías 7:14. Allí, cientos de años antes de Cristo nacer, de Jesús nacer, ya Dios le había dicho al profeta Isaías de quién habría de nacer. Al profeta Isaías también escribió en qué circunstancias iba a nacer y quién era ese ser que iba a nacer del vientre de María. Y allí en Isaías 7:14 dice: el Señor mismo os dará por eso la señal. He aquí que la virgen grávida da a luz y le llama Emmanuel. Recuerde que estamos leyendo de manera intencional de la versión Nácar Colunga, que es una de las versiones más famosas, más usada,
más respetada por los católicos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para que se vea que la Biblia católica dice exactamente lo mismo que dice la Biblia que usamos los cristianos protestantes o evangélicos, como nos llaman ellos. Dice exactamente lo mismo. E Isaías aquí está diciendo que si realmente iba a nacer de una virgen, María era realmente virgen. Amén. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque allí Isaías en 7:14 no habla de un nombre. No dice quién o quién va a ser, sino dice que solamente una virgen. Como la razón por la que digo esto es porque de repente da la impresión como si se quisiera enseñar que María tenía algunas cualidades excepcionales y por eso fue que Dios la escogió a ellas. Pero más adelante vamos, o no hoy, sino en el estudio del viernes próximo, vamos a ver realmente que María era una persona como usted y como yo, ¿verdad? Y no solamente por lo que yo lo digo, sino que ella misma es quien habla y vamos a ver cómo ella se ve a sí misma, quién ella piensa que ella es. Entonces, no dice nombre allí, sino que iban a ser de una virgen. Quiero recordarle también la definición de lo que es un dogma que dimos en el estudio anterior. Si usted no ha visto el estudio anterior, les recomiendo que busque María, errores y verdades del estudio anterior para que esté más o menos a tono con lo que vamos a decir en esta noche. Y esto lo dijimos el viernes pasado. ¿Qué es un dogma? Dice, es una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable. Es una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Quiero también recordarle o decirle a los que no han visto el estudio anterior que esta definición yo la saqué de un escrito, de un documento que el padre Javier Alson escribió acerca de estos 4 dogmas. E inclusive este estudio, estos 4 dogmas que enseña la Iglesia Católica, lo extraje de un escrito del padre Javier Alson, que es un sacerdote, un cura en el estado de Ohio. Y él ofreció esta definición. Pero también este mismo padre Javier Alson, en ese documento del cual habla sobre los 4 dogmas de María, dice de la manera siguiente acerca del dogma. No es simplemente una verdad que hay que creer obligados, porque si no quedamos por fuera de la iglesia. Al dogma se llega después de años de reflexión, búsqueda teológica, aclaración doctrinal y contraste de opiniones diversas. Y sigue añadiendo, la iglesia, oiga bien, normalmente en un concilio es como una reunión que ellos hacen, que reúne gran parte de ella, por eso se llaman ecuménicos, declara verdades. Dice que la iglesia es la que declara verdades. Y yo lo resalté allí en negrita. La iglesia, dice el padre Javier Alson, padre en el estado de Ohio, es la que declara verdades en esa reunión que hace la Iglesia Católica, que desde ese momento en adelante están claramente definidas y deben ser creídas de esa manera como están definidas, como dogmas de fe. De lo contrario, la persona ya no pertenece a la fe y doctrina de la iglesia, sino que pertenece a otra denominación religiosa. O sea, en otras palabras, este padre está diciendo que es la iglesia católica la que se reúne y ellos declaran sus verdades, ¿verdad? Y que usted, si se considera católico, tiene que aceptarlas como verdades fundamentales, verdades definidas. Y si no la acepta, usted no pertenece a la iglesia católica, usted no es católico.
Bueno, en el estudio anterior vimos en la escritura que dice que cuando uno hable, tiene que hablar conforme a las escrituras. Ninguna iglesia, ni católica, ni adventista, ni testigo de Jehová, ni mormones, ni cristiana, puede decir o enseñar verdades que no estén apoyadas por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la máxima autoridad para todo aquel que se llame cristiano. Ahí está todo lo que Dios quiso que nosotros supiéramos. El mismo padre Javier Alson añade, y esto ustedes no lo van a ver en su pantalla, pero eso yo se lo voy a leer, añade algo más acerca del dogma muy interesante. Y él dice, el dogma no es, por lo tanto, un límite, sino más bien una etapa en el camino de la verdad, donde se establecen ciertos contenidos con claridad y desde cuya base se va a continuar elevando el edificio doctrinal de la iglesia. O sea, que un dogma, aunque ellos lo declaran como verdad, todavía no es la verdad final, sino que ellos pueden ir cambiándola supuestamente en ese estudio continuo de la palabra de Dios, y que eso puede cambiar en el tiempo, como en efecto la Iglesia Católica ha cambiado muchas cosas y la adaptan a los tiempos. Bueno, la palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios no cambia. Si Dios dijo una verdad ayer, esa verdad es la misma hoy y será la misma mañana hasta el fin. Entonces, lo que tú y yo creemos acerca de la palabra de Dios no puede ser algo temporal, o sea, por un tiempo, y ya a ver qué otra cosa Dios dice después. No, lo de Dios, lo que Dios ha declarado a través de su palabra es algo que es fijo, no cambia. Dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Los cielos y las tierras pasarán, pero su palabra no va a pasar, no cambia. Dios dice, uno de los atributos del carácter de Dios es que Él es inmutable, no cambia. No es como nosotros que cambiamos de opinión, cambiamos de posición. Lo que dijo Dios hoy lo va a decir mañana hasta el día del fin. Amén. Entonces vamos a ver ahora sí esos dos dogmas. Primero, María como la madre de Dios, y segundo, María como una virgen siempre fue virgen, o sea, que no tuvo más hijos. Voy a leer un escrito también de ese mismo sacerdote, el padre Javier Alson. Dije que estoy usando ese documento que él escribió porque es la enseñanza de la Iglesia Católica, para basar este estudio sobre ese documento y luego compararlo con lo que dice la palabra de Dios. Dice él, y abro la cita: Él era, o sea, Cristo, en ese documento, si ustedes quieren lo pueden buscar en el internet. Ustedes ponen ahí, por ejemplo, los 4 dogmas de María, o ponen Padre Javier Alson, así como se escribe A-L-S-O-N, los 4 dogmas de María, y se van a encontrar con ese documento. Él dice ahí en ese documento, Él, o sea, Cristo, era verdadero hombre y verdadero Dios. Y eso es cierto, eso es lo que dice la Biblia. Para ser verdadero hombre, tiene que ser hijo de un ser humano. Pues presta atención, eso también es cierto. Todos los hombres nacidos y mujeres en esta tierra nacieron de una mujer, procreado por un hombre y una mujer. Entonces, para que sea un ser humano, tiene que nacer de un ser humano, ¿cierto? ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien. Pero mire también lo que él dice: para ser verdadero Dios, tiene que ser obra ¿de quién? El mismo Padre dice, del Espíritu de Dios. O sea, la parte humana es lo que le pertenece a María, pero la parte de Dios le pertenece a Dios mismo. Dice él, continuando con este comentario, María es una madre humana que da a luz un hijo que es Dios.
el Mesías de Dios o el enviado. María es la madre de Cristo, que luego en el siglo V, la iglesia la proclama como madre de Dios. Ya no solamente se enseñó hasta el siglo V de la iglesia católica que ella era madre de Jesús, madre del Hijo de Dios. A partir del concilio V o V, en el siglo V, entonces la proclaman como madre de Dios. Oiga esto, madre de Dios. Y eso es lo que ellos, no ellos, es lo que se denomina en el idioma griego como Theotokos. Theotokos, o sea, madre de Dios. Pero también dice, y María es al mismo tiempo virgen, que la iglesia en varias ocasiones declara como siempre virgen. O sea, ¿quién es que declara ahí? La iglesia, no la Biblia. Como siempre virgen. Y ahí con eso estamos pretendiendo que ustedes vean que la iglesia católica realmente enseña que María es madre de Dios. Al principio no se enseñaba eso. Solamente decían que era madre de Jesús. Pero después, en el siglo V, entonces comenzaron a decir que como ella era madre de Jesús y Jesús era engendrado por Dios, entonces María es madre de Dios. Vamos a ver entonces los versículos que ellos usan para decir que María es madre de Dios. En Lucas capítulo 1, versículos 30 al 32, dice la palabra de Dios que ellos usan para decir que María es madre de Dios. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Mire cómo está el versículo 32. Está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque curiosamente, y lo que estoy diciendo lo voy a repetir una vez más, curiosamente, no sé por qué razón, pero es curioso que en la Biblia, si usted busca ahora mismo, ahí donde usted está, puede hacer una pausa a este video y buscar en internet la Biblia Nácar Colunga, que es la más usada, una de las más usadas, una de las más respetadas y más antigua traducción que usan los católicos. No tiene el versículo 32. Está en blanco. Pudo haber sido un error de internet, se le olvidó ponerlo, pudo haber sido cualquier cosa. Pero es curioso que no está. Yo lo busqué entonces en la versión Reina Valera 1960, que es la versión que nosotros mayormente usamos los cristianos evangélicos, pero también la busqué en la Biblia latinoamericana, que es también otra de las 3 Biblias más usadas por los católicos. Y mire qué es lo que dice el versículo 32. Ellos usan este versículo para decir que María es madre de Dios. Pero mire, curiosamente el 32 no está. ¿Por qué? Mire lo que dice el 32. Ahora, en el versículo 32, que es la lectura siguiente de este capítulo de Lucas 1, versículo 32. Dice, será grande. Eso es el ángel diciéndole a María. Será grande y justamente será llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo, no hijo de María. Pero como le dije, curiosamente, en la versión Nácar Colunga que leímos anteriormente, ese versículo 32 no está. Y esto es lo que dice, que él será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Entonces, estos son los versículos que ellos usan. Pero el versículo 32 dice que ese iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Fíjense, mis amados hermanos,
María misma y José, todavía hasta cierta edad de Cristo, no entendían realmente el propósito para lo cual Cristo nació aquí en la tierra. Repito, ni María ni José, su esposo, entendían que Cristo había venido aquí para hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál era esa voluntad de su Padre? Venir a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Morir en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, para que todos aquellos que creamos en Él hoy en día podamos tener vida eterna. Nosotros debimos morir por nuestros pecados, pero Cristo murió por nosotros para salvarnos. María, todavía a cierta edad de Cristo, no entendía eso, ni tampoco su padre. Lo que quiere decir que en la cabeza de María, ella entendía que Jesús era un muchachito, un niño, como cualquier otro, ¿verdad? Y que ese niño no habría de llevar a cabo esa obra eterna de Dios. Mire la demostración de lo que estamos diciendo, de que ni María ni José entendían todavía a cierta edad de Jesús de lo que Cristo vino a hacer en la tierra. Él no vino solamente a ser hijo de María y estar en la casa y crecer y darle nieto a María y todas esas cosas. María fue el vaso que Dios usó, la herramienta que Dios usó, porque todo hombre, Dios estableció que todo hombre que nazca de una mujer, que nazca en la tierra, toda persona tiene que ser a través de una mujer. Pudo haber sido María, pudo haber sido otra mujer, pero a alguien Dios iba a elegir. Y yo estoy seguro que si Dios hubiese elegido a otra mujer, como habían en los tiempos de María, mujeres de buena reputación, de buen testimonio, como Elizabeth, ¿verdad? Si Dios hubiera escogido otra mujer, yo creo que igualito hubiéramos estado enseñando que esas mujeres eran madres de Dios, que siempre fueron vírgenes y todas las cosas que se enseñan. Pero mira lo que dicen los versículos que se encuentran en Lucas capítulo 2, versículos 48 al 51 de la Nácar Colunga, la versión católica. Dice, Jesús se le pierde a María y a José. Era un niño, y María y José habían ido a Jerusalén a una fiesta que se llama la fiesta de la Pascua, y lo hacían eso cada año. Y iban con sus hijos, con su niño Jesús, a esa Pascua. Ellos se regresan, José y María, a donde ellos vivían, que es en Nazaret de Galilea, y no se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Un descuido puede ser, como nos pasa a muchos padres, ¿verdad? Y cuando se dan cuenta que el niño no está, se asustaron, se pusieron nerviosos como todo padre, ¿verdad? Y mira lo que dice después que le buscaron. Cuando sus padres le vieron, porque dice que lo encontraron en el templo, Jesús se había quedado en el templo hablando y enseñando con los maestros de la ley. Dice, cuando sus padres le vieron, se maravillaron, y le dijo su madre, o sea María, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Mira que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote. Y les dijo, Cristo le responde a su padre y a su madre terrenal de la tierra, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe en las cosas de mi Padre? Su Padre. ¿Y qué dice el versículo 50? Ellos, ¿quiénes ellos? María y José, sus padres, no entendieron lo que les decía. Cuando Cristo le dijo, ¿por qué me buscan? Como queriendo decir, ustedes no tienen ninguna razón en buscarme, debieron haber entendido ya por qué yo estoy aquí, ¿verdad? Eso es lo que está detrás de esta pregunta. Y cuando él le dice que en los negocios
en las cosas de mi Padre es necesario, es preciso que Él esté. Dice que ellos no entendieron lo que Él estaba diciendo. Si María y José hubiesen entendido que ese muchacho fue hijo de ellos solamente en la parte humana, pero que ya que María lo dio a luz, Él vino aquí con un propósito que ya dijimos al principio, ellos no estuvieran tan asombrados y asustados de que lo encontraran en la iglesia, en el templo o en la sinagoga, como se le llama a ese lugar de reunión donde se reúnen los judíos. Dice el versículo 50, ellos no entendieron lo que les decía. Y el versículo 51 dice que bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto, y su madre guardaba todo esto en su corazón. Cristo, como un niño, aquí tenía él aproximadamente unos 12 años, como un niño, él se sujeta, dice, a sus padres. O sea, sujetarse quiere decir que obedeció, que estuvo como hijo, ¿verdad? Hasta que vino su tiempo, estuvo como hijo, obedeciendo, sujeto, siendo dirigido, criado bajo la autoridad de sus padres. Pero mire lo que pasó en el versículo 51 también. Dice que su madre, María, ¿verdad?, guardaba todo esto en su corazón porque no lo entendía. Y como ella no entendía, entonces lo que hacía es que trataba de guardar eso, recordar eso en su corazón, lo que Cristo le decía. Amén. Esto ocurrió a una edad temprana, dice la Biblia en otra versión que él tenía como 12 años, como una evidencia de que María ni siquiera entendía la otra parte de Cristo, que era Dios o es Dios, y que él vino con un propósito de cumplir la voluntad de su Padre. Entonces, luego sucede otra vez que Jesús está ya en el ministerio, ya está en las calles, está predicando el evangelio, su evangelio. Y en una ocasión, María sale otra vez a buscar o a querer hablar con Jesús. Y mire lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 48 al 50. Mateo 12, versículos 46 al 50. Versículo 46 al 50. Dice que mientras él hablaba, o sea, Jesús, a la muchedumbre, su madre, presta atención, hermano, dice que mientras Cristo estaba hablándole, predicándole a la gente, su madre y sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle. Versículo 47. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablarte. Versículo 48. Cristo responde ahora y dice: él respondiendo dijo al que le hablaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cuando esta persona le dice a Cristo: ahí afuera está tu madre y tu hermano, porque ya la gente de la ciudad reconocía a sus familiares, quién eran sus padres terrenales. Y Cristo responde como queriendo decir: mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Versículos 49 y 50. Y aquí Jesús dijo literalmente quién es su madre y quiénes son sus hermanos. O sea, quiénes son sus verdaderos parientes, porque Cristo no era hombre. Él es espíritu, es Dios. Él es
Dios hombre. Entonces él habla de su verdadero parentesco. ¿Quiénes son los verdaderos familiares de Cristo? Dice el versículo 49. Y extendiendo su mano, ¿sobre quién? Sobre sus discípulos. O sea, los 12 que siempre andaban con él y otros más que eran discípulos de Cristo. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque quien quiera que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, Cristo le dice a esta persona que le dijo a él, tu madre y tus hermanos te andan buscando, quieren hablarte. Cristo le dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, quien quiera que sea. O sea, no solamente los hijos de María, que de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos del punto número 2, acerca de que María siempre fue virgen, o sea que no tuvo más hijos. Cristo dice, no. Mi madre, mis hermanos y mi madre y mis hermanos es quien sea, quien quiera que haga la voluntad de mi Padre. O sea, todos los creyentes en Cristo, Cristo se identifica con ellos como su hermano. O sea, en otras palabras, cuando dice madre y hermano, está hablando de esos son mis verdaderos parientes. Y en muchas partes de la palabra de Dios, Cristo repite una vez más que nosotros somos sus hermanos. Somos nosotros hijos adoptivos de Dios. Entonces, también Cristo al final del versículo 50 habla de mi hermana, incluye ahí también hermana, porque más adelante vamos a ver que no solamente Cristo tenía hermanos varones, valga la redundancia, sino que también tenía hermanas, hembras, valga la redundancia. Luego, más adelante, en Mateo 12, 48, en Lucas 3, 23, mire interesantemente lo que se decía acerca de los padres de Jesús. Lucas 3, 23. Dice que Jesús al empezar su ministerio, su trabajo, la obra que él vino a hacer aquí en la tierra, tenía unos 30 años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Eli, según se creía. Amén. Solamente dejo ese versículo para que usted lo considere. Realmente José no era el padre biológico de Jesús, él no lo engendró, pero la gente creía de todas maneras que él era el hijo de José. Lo otro que queremos ver es que la Biblia dice que Cristo no tenía padre ni madre. O sea, que Cristo Dios, Cristo como Dios, no tenía padre ni madre terrenal. Porque Él siempre, como Dios, Él siempre ha existido. Él no tiene un principio, no tiene un fin. Cristo no tiene un principio ni un fin, no nació. Él no fue engendrado, no fue creado. Él como Dios fue que creó todas las cosas. Mira lo que dice entonces en Hebreos capítulo 7 y versículo 3 de la versión Nácar Colunga, una de las versiones más usada y más respetada por los católicos. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de sus días ni fin de su vida, asemejado al Hijo de Dios, que es Cristo, permanece sacerdote para siempre. Allí se refiere a un personaje un tanto misterioso que habla el Antiguo Testamento llamado Melquisedec, que era un sacerdote.
Y este Melquisedec que algunos dicen o creen que se refiere al mismo Cristo, o que Cristo tiene un sacerdocio de la misma orden o línea de Melquisedec, que era sacerdote para siempre. Cristo es sacerdote para siempre. Hubieron muchos sacerdotes en el tiempo del pueblo de Israel, pero todos murieron. Ahora Cristo es un sacerdote que permanece para siempre. Él vive para siempre. Y este Melquisedec, se está hablando de él, dice que él es como el Hijo de Dios. ¿En qué sentido este Melquisedec se asemejado, dice aquí, al Hijo de Dios? Porque es un sacerdote que permanece para siempre. Cristo no tuvo padre ni madre terrenal, porque Él es Dios. Él permanece para siempre. Nadie lo creó a Él, sino que Él creó todas las cosas. Él siempre ha existido. Ahora, Jesús el hombre, y Cristo mismo muchas veces se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Jesús sí tuvo una madre que es María, Jesús el hombre. Pero Cristo, que es la palabra para referirse a Dios, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, ese no tuvo madre ni padre, porque él es el mismo Dios que siempre ha existido, no fue creado, no tiene principio de día ni fin de vida, dice aquí, y que no tiene genealogía. Genealogía quiere decir que no tiene una descendencia humana, o sea, un padre, una madre, abuelo, tío, tías, nada de eso, porque él no fue creado. Él es espíritu, él no es humano. Él le dio vida a todo, él creó todo. Y aquí tenemos una pregunta para reflexionar de este primer punto. Y esta pregunta es esta. Dios creó a María, ¿cierto? Porque Dios es el creador de todo. Él creó al hombre y a la mujer. Entonces, si Dios creó a María, ¿cómo puede ella ser la madre de quien la creó? O sea, de Dios quien la creó. ¿Sí se entiende eso? O sea, es como que yo diga que su hijo es su papá, el papá suyo. No puede ser, porque usted fue que lo procreó a su hijo. Entonces, María es una creación de Dios, fue creada por Dios. No puede ser entonces madre de un Dios que es eterno. Entonces, ¿cuál es la conclusión en ese primer punto? Que María es la madre de Jesús, el hombre, pero no es la madre de Cristo, el Mesías o de Dios. No puede ser la madre de Dios. De hecho, en ninguna parte del Nuevo Testamento, después que Cristo ascendió a su trono, al cielo, en ninguna parte del Nuevo Testamento de la Biblia católica se dice que María es la madre de Dios. Un solo versículo, una sola porción dice que María era madre de Jesús, pero no de Dios. En ninguna parte del Nuevo Testamento, después que Cristo se fue, en esa iglesia primitiva que usted puede leer en el libro de los Hechos, de esas primeras iglesias que existieron, se dice que hay que adorar a María, que hay que tenerla como la madre de Dios. En ninguna enseñanza de los apóstoles, que es sobre quien está fundada la enseñanza de la iglesia, se dice que hay que adorar a María como la madre de Dios. Nunca se hizo. Es más, ni en la iglesia católica misma. Eso fue después que vino este asunto de la adoración a María como la madre
de Dios. Repito, María es la madre de Jesús, hombre, pero no es la madre de Cristo, que es su nombre como Dios. Porque María fue creada por Dios, entonces Dios no puede ser, o sea, María no puede ser madre de quien la creó a ella. Amén. Gloria a Jesús. Nuestro segundo punto y el último en esta noche es el segundo dogma. María siempre virgen. María siempre virgen. Los versículos que la Iglesia Católica usa para referirse a María siempre virgen son estos. Isaías 7:14, que ya lo leímos, pero usan este versículo y yo quiero usar exactamente para respetar la enseñanza de la Iglesia Católica en el sentido de decir exactamente que ellos realmente usan versículos para referirse a que María fue siempre virgen. Pero vamos a ver si eso es lo que dice la misma Biblia Católica Nácar Colunga. Dice, he aquí que una doncella, y entre paréntesis, joven virgen. En otra versión dice que una virgen va a concebir, se va a estar embarazada y dará a luz un hijo a quien le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este versículo es uno de los que ellos usan. Ahora, fíjense algo, que aún el mismo nombre de Jesús o Emmanuel ni siquiera fue María que se lo puso. Fue Dios a través del ángel que le apareció, que le dijo que ella tenía que ponerle ese nombre. Ni siquiera María le puso ese nombre. Y una madre, un padre, son los que le ponen nombre a su hijo. Pero como ese era el Mesías, el Cristo, Dios, un hombre no puede ponerle nombre. Solamente Dios. Otra cosa que quiero que observen aquí en Isaías 7:14. Como esto es uno de los versículos que ellos usan para decir que María fue siempre virgen, lean otra vez, por favor, ese versículo en Isaías 7:14, donde dice allí que sí dice que fue virgen, y eso es cierto. Eso fue confirmado en esta profecía y luego fue confirmado por el ángel que le apareció a María y confirmado por otros escritores de los evangelios. Sí fue virgen, pero aquí en Isaías 7:14, donde dicen que ella permaneció siendo virgen para siempre, porque eso es lo que se enseña. Donde dice allí que ella permaneció siendo virgen para siempre. La razón por que la Iglesia Católica dice que siempre fue virgen es para decir, primero, que no tuvo, para poder decir eso, tienen que también negar que ella tuvo más hijos. Y vamos a ver que ella sí tuvo más hijos con nombre, inclusive. Y segundo, la razón por la que enseñan eso es para darle a María como otro aire más de santidad, de grandeza, de cosas súper especiales, atributos que otros seres humanos no tienen, para magnificarla, engrandecerla más. Dicen que no tuvo más hijos, lo cual realmente yo no entiendo por qué, si ella tuvo más hijos, en qué la hace a María menos prudente, menos obediente de todo lo obediente que ella fue, no importándole la vergüenza, el rumor, las murmuraciones, las consecuencias legales que podía tener el que ella saliera embarazada, sin estar casada, sin haber tenido intimidad con un hombre, que José la dejara, su matrimonio se fuera abajo. Y a ella no le importó nada de eso. Pero si ella hubiera tenido más hijos con José, yo lo que me pregunto es, ¿qué de malo tenía eso? Si fue Dios mismo que instituyó el matrimonio y dijo como una orden que nos multiplicáramos. Realmente no entiendo por qué la Iglesia Católica insiste en negar que María no tuvo más hijos si esto no es pecado. Pero dice acá, otro de los versículos que ellos usan se encuentra en Lucas 1, 26 al 27. Lucas 1, 26 al 27. Y esto fue lo que el ángel Gabriel
confirmando que María era virgen. El mismo ángel enviado por Dios dice: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Dos veces ahí dice que María, o se refiere a María como virgen, lo cual también es verdad. Es confirmado por Isaías 7:14, el profeta, cientos de años antes de que naciera Cristo. Confirmado aquí por el ángel Gabriel, de que en este mismo versículo dice dos veces que, dos versículos que ella es virgen, ¿verdad? Todo eso es cierto. Pero yo pregunto otra vez, ¿en qué parte dice de esos versículos, para apoyar la enseñanza de la Iglesia Católica de que María siempre fue virgen, en qué parte dice ahí que María siempre fue virgen después que estuvo a Jesús? No dice ahí nada de ello. No lo dice. Entonces, ninguno de estos versículos que ellos usan para decir que María fue siempre virgen, dicen que María lo fue. Dicen que fue virgen, pero no que permaneció virgen para siempre. Ahora, la Biblia sí menciona que María no fue virgen para siempre, que sí tuvo más hermanos, que sí tuvo más hijas, más hijos e hijas también. Hermanos o medio hermano de Jesús. Y lo dice inclusive con sus nombres. No en una sola parte, en varias partes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Mire, por ejemplo, en Mateo 13, 55 al 56. Mateo 13, 55 al 56. Dice: la gente comentando acerca de Jesús, cuando vieron la sabiduría, el poder con el que él enseñaba, la autoridad, ellos como que se sorprendían. ¿Cómo es que este hombre, nosotros lo conocemos? ¿Cómo es que tiene tanta sabiduría? Y mire lo que dicen la gente cuando ven a Jesús o oyen a Jesús hablar y también hacer lo que él hacía. ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no se llama María. Y sus hermanos, mire los nombres ahí: Santiago y José, Simón y Judas. En otra versión, en vez de Santiago, dice Jacobo, es el mismo. Nombres. No solamente dice que María tuvo más hijos, sino que también habla de sus nombres, menciona sus nombres en específico. Luego dice 56, ¿sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? O sea, la gente común, sus vecinos, el del frente, el de al lado, los compañeros de trabajo quizás de su papá Pedro, de José, el barrio, la comunidad, sabe quién es María. También sabe quiénes son la familia de Jesús, porque mencionan 4 nombres de sus hermanos y también habla de sus hermanas, dice que están entre ellos. Era una familia común y corriente, porque ellos dicen, ellos son de aquí, de Nazaret, que Nazaret era un pueblo pobre, uno de los más pobres en los tiempos de Cristo. Había mucha hambre, había mucha pobreza. Todo el mundo allí se conocía. Y ellos dicen, entonces este muchacho que es hijo de un carpintero, un poquito de manera como despectiva, menospreciando a su papá o su padrastro José, carpintero, y María y sus hermanas, sus hermanos están aquí entre nosotros. Ahora, fíjese bien cuando
hay la intención de enseñar algo que es erróneo, que Pedro describe como diabólico, como doctrina de demonios. Aquí habla de sus hermanos y dice sus nombres. Y no solamente aquí, como vamos a ver, en otros versículos otra vez se repite en el Nuevo Testamento. Habla del nombre de sus hermanos y habla de sus hermanas. Lo que no dice aquí es los nombres de sus hermanas ni cuántas eran, pero es obvio, evidente que dice hermanas. Fueron más de una que tuvo María. Ahora bien, ¿qué dicen los católicos, la Iglesia Católica, sobre estos versículos? Que estos realmente no que eran hermanos o medio hermanos de Jesús, de sangre, o media hermana de Jesús, sino que a todos en ese tiempo se le llamaban hermanos. Eso no es cierto, porque ya leímos que Cristo dijo, cuando él se le perdió a sus padres, cuando él tenía 12 años y lo andaban buscando, cuando él ya inició su ministerio más bien, y su madre y sus hermanos querían hablar con él, y alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos te quieren hablar. Y Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos y hermanas? Dice, quien quiera. Y estoy diciendo literalmente lo que dice la versión Nácar Colunga. Quien quiera que haga la voluntad de mi Padre. Son mis hermanos y son mis hermanas. Y luego el Señor se dirige hacia sus discípulos. Dice, estos son mis verdaderos parientes. Parientes. Entonces, la iglesia dice no que era todo el mundo que se le llamaba hermano. No. Si fuera todo el mundo, entonces ¿por qué menciona nada más 4 nombres? Específicamente. 4 nombres. ¿Por qué en la otra escritura que leímos, él decía que eran los discípulos, los 12 discípulos más otros discípulos que andaban con Cristo, que eran sus verdaderos hermanos y hermanas, y no María y sus hermanos que estaban afuera que querían hablar con él? Es muy claro que se está hablando aquí de 2 tipos de hermanos. Hermanos en la sangre que andaban buscando a Cristo y su madre en la carne terrenal. Pero Cristo estaba hablando hermanos, hermanas y madre, o sea, parentesco espiritual, que es otra cosa. Son 2 cosas diferentes. Versículos como, por ejemplo, para dar mayor fuerza y mayor confirmación de que estos realmente eran hermanos de Jesús. En Juan 7, del 1 al 10, ustedes no lo van a tener en sus pantallas, pero lo pueden buscar. Juan 7, del 1 al 10, dice que sus hermanos fueron a una fiesta otra vez, mientras que Jesús se quedó en Galilea, o sea, en la ciudad donde él vivía. En versículos o en citas como Hechos 1:14, habla allí de que sus hermanos, su madre y sus hermanos son mencionados una vez más, orando junto con los discípulos. Hechos 1:14. Y finalmente, en Gálatas 1:19, dice que Santiago era hermano de Jesús. Gálatas 1:19. Ese Santiago, que también escribió un libro que se llama a sí mismo Santiago, que habla mucho de las obras y la fe, que la fe sin obra es muerta. Ese Santiago es hermano de Jesús. Le di varias citas para que vean que no solamente en una parte de la escritura anterior que leímos, en Mateo 13:55 a 56 se mencionan los nombres de los hermanos de Jesús, sino que en gran parte del Nuevo Testamento se refieren también a los hermanos de Jesús. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el punto de querer decir lo que la Biblia no dice?
¿Por qué la iglesia todavía en el siglo que estamos viviendo sigue enseñando estas herejías, estos errores, estas enseñanzas torcidas que no están en la palabra de Dios? Y estamos leyendo de la Biblia que usan los católicos. Hemos estado usando a través de todo este estudio bíblico la Biblia latinoamericana, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy y Nácar Colunga, que son 4 de las versiones más usadas ampliamente por los católicos. Lo que pasa es, hermano, que se ha construido toda una religión, todo un negocio a través de la figura de María. Se venden cuadros, se venden estatuas, se venden cadenas, se venden misas, se venden muchas cosas a través de esa enseñanza. Y si ellos quitan eso, si ellos tumban eso, se le va a caer gran parte de sus creencias. Porque la Iglesia Católica se apoya mucho en estas enseñanzas falsas acerca de la Virgen María. Y si ellos cambian eso y luego hoy admiten que lo que dice la palabra de Dios es otra cosa, que eso es una mentira, que es una falsa enseñanza, se va a caer gran parte de lo que es la Iglesia Católica. Porque la religión está fundamentada mayormente sobre la figura de María, lo cual es una abominación delante de Jehová, porque le hacen estatuas, le hacen cuadros, le hacen muchas cosas. Y Dios dice que eso es abominación. Que no nos hagamos imágenes ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el mar, ni de ángeles, dice, ni de cuadrúpedos, ni de animales, para adorarlo, ni siquiera para tenerlo en nuestras casas o en nuestras vidas. El viernes próximo, con el favor de Dios, vamos a estar viendo los otros 2 dogmas acerca de la Virgen María. ¿Cuáles son los otros 2 dogmas acerca de la Virgen María? Bueno, el siguiente tiene que ver con que María es inmaculada. O sea, que María, inmaculada quiere decir que nunca murió, perdón, no tuvo pecados. Inmaculada, limpia, blanca, pura, perfecta. No tuvo pecado. Vamos a ver si eso es lo que dice la Biblia. Y por último, vamos a ver el viernes próximo el dogma número 4, la asunción de María, que quiere decir que no murió. Enseña la Iglesia Católica que María no murió, sino que fue llevada al cielo y que su cuerpo no se pudrió, su cuerpo no pasó por lo mismo que pasan todos los seres humanos. Está bien interesante, mis amados hermanos. Tenemos que conocer la palabra porque hay mucha gente allí que está confundida. No es que quieren muchos de ellos, es que están confundidos, como estábamos tú y yo en otro tiempo. Y es bueno que tú conozcas la palabra del Señor para que puedas bendecir, para que puedas ayudar, para que puedas ser un instrumento de luz, de claridad para tanta gente que están en oscuridad. Pero hazlo con respeto, no con insultos, no con palabras agresivas, como muchas veces se oye predicar, atacando, insultando a los católicos o a cualquier otra religión. Recuerda que tú y yo también en un tiempo andábamos así. Y cuando hablamos la palabra de Dios tenemos que hacerlo en amor. Si la persona no cree, no quiere aceptar lo que dice la palabra de Dios, ya tú no tienes que hacer más nada. Solamente ora por esa persona. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios. Y para tú y yo predicar la palabra de Dios, sacar a otro de error o defender el evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio de Jesucristo, tú tienes que conocer la palabra del Señor. Así que mi oración es que esta palabra haya sido de bendición, de edificación para ti, para tu vida, para tu ministerio, y nos volvemos a ver otra vez, si así Dios lo permite, el viernes próximo. La paz de Cristo sea sobre tu vida.
Gloria a Cristo Jesús. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Queremos saber quién eres y desde dónde nos estás viendo, y también conocer y ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Comunícate con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo la vida tuya y la de tu familia.